Buenas noches, compañeros y compañeras. Hoy 5 de mayo, siendo las 7:50 de la noche. Es un gusto estar de regreso con ustedes, continuando con nuestra unidad de enseñanza. Para empezar, quiero compartirles un momento mi pantalla. Denme un segundito. Aquí está. ¿Se recuerdan que nuestro tema principal para esta unidad era características generales de los 4 pueblos? En la clase anterior nos enfocamos más que todo en los aspectos de la cultura maya o del pueblo maya. En esta ocasión, siguiendo esa línea de los 4 pueblos que conforman la República de Guatemala, nos corresponde enfocarnos al tema de los mestizos o los ladinos. ¿Qué saben ustedes, compañeros, acerca de los mestizos o los ladinos? ¿Quieren opinar ahorita? ¿O quieren ver? ¿O quieren hacerlo más adelante? De hecho, mejor lo vamos a ver un poquito más adelante porque vamos a hacer una dinámica en la cual yo necesito que cada uno de ustedes participe. Ya les voy a explicar. Sin embargo, antes de pasar a realizar esa actividad, necesito hacer memoria, se podría decir, de lo que vimos en la última clase. Ya lo habíamos dicho, que era todo lo relacionado a la cultura maya o al pueblo maya. ¿Se recuerdan que habíamos hablado de que estas personas que se autodenominan mayas conforman una gran parte de la población de Guatemala y que están concentradas a nivel de toda la República de Guatemala? No están específicamente concentrados en el área norte, sur, oriente u occidente, sino que se encuentran en todo el país. Sin embargo, mencionamos que la mayoría de ellos estaban ubicados en el área occidental del país. Aquí tengo un mapita donde les puedo mostrar un poco acerca de la mayoría de estas personas están en el área norte y en el área occidental del país. Pero como les decía, eso no implica que encontremos mayas alrededor de todo el país. Que quede claro. ¿Alguna cuestión que quieran compartir con relación a lo de la clase anterior? ¿O quieren que continuemos con el tema ahorita que es de los mestizos? Está bien, si quieren que nos enfoquemos con el tema de los mestizos, vamos a ver, déjenme que dejen de compartir un poco la pantalla. Vamos a hacer uso de esta pizarrita que me he fabricado a base de pliegos de papel bond. Falta de una pizarra, pues decidí utilizar este material. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver. Vamos a trabajar hoy una cuestión que está relacionada a una lluvia de ideas. Entonces, yo creo que la mayoría de ustedes lo ha, en alguna oportunidad, ha hecho esta actividad. Entonces, vamos a ver. Estábamos hablando que nuestro tema principal es
mestizos o ladinos. Voy a jalar otros marcadorcitos porque si no pinta alguno, puedo seguir utilizando los otros. Vamos a ver, como es una lluvia de ideas, yo necesito que cada uno de ustedes me dé una idea o una opinión acerca de qué saben o piensan de los ladinos. ¿Qué características que se les pueda venir a la mente? ¿Alguna específica? ¿No? Va, miremos pues. Primero podemos pensar, teniendo como base aquí el mapa, podemos ver que también se encuentran en toda la República. Pongamos. Lo primero, podemos mencionar también cuestiones en relación a la vestimenta. Otra cuestión podría ser sus tradiciones. ¿Qué más piensen? Díganme algo que se les venga a la mente. Piensen, algo más. ¿Qué más? Piensen, compañeros. Nadie quiere opinar. Bueno, pongamos otro. Están ubicados, pusimos toda la República, pero están más enfocados o se encuentran la mayoría de ellos en el área oriente del país. Bueno, ahí está. Esta actividad nos va a servir de base para enfocarnos más en todo el tema. Déjenme colocarme mis audífonos para tener mejor audio y que me puedan escuchar de mejor forma. Ahora sí, déjenme regresar a la pantalla donde estábamos. Aquí está. Entonces, como ya sabemos, el tema es mestizos o ladinos. Hay que enfocarnos en sí al origen de este vocablo o de estas palabras en sí. ¿Por qué el origen del vocablo? Les voy a hacer una especie de línea del tiempo. Tal vez no es una línea del tiempo, sino que les voy a contar un poco acerca de dónde se originó esta palabra. Esta palabra se da origen durante la época colonial. ¿Por qué durante la época colonial? Porque el mestizo, ahorita vamos a ver en sí cómo eran o a quienes se les llamaba mestizos durante la época colonial. Pero como les digo, el término nace principalmente desde la época colonial. En la actualidad seguimos utilizando la palabra mestizos o ladinos. Dos aseveraciones en la época colonial. Como les decía, se origina en la época colonial. En los documentos coloniales uno puede encontrar o puede ver información con relación a la unión de las castas en la época colonial. ¿A quiénes? Era la unión de los españoles, los indígenas y los negros. Estas personas al momento, o en ese periodo, al momento de relacionarse una cultura con otra, se dio una serie de nuevas razas, se podrían decir, como tales, les voy a mencionar. La unión de los españoles con los indígenas, a esa mezcla se le llamó mestizo. Sí, mestizo. El español con los negros eran los mulatos. Los indígenas
con los negros se le llamaban zambos. Y los españoles, cuando tenían hijos con otros españoles, pero sus hijos nacían en América, se les llamaba criollos. Entonces, ¿por qué les estoy explicando esto? Porque esa configuración social de esa época se relaciona con estas palabras que les estoy mencionando, el mestizo o ladino. ¿Por qué? Severo Martínez Peláez, que fue un historiador guatemalteco, en su libro o en su ensayo de la patria del criollo, menciona que los mestizos o ladinos eran todas las personas que no eran españoles, criollos o indios. O sea, se podría decir que los españoles y criollos, como ya les dije, que eran los hijos de españoles nacidos en América, más los indios, o sea, se pueden tomar como que eran dos culturas puras. Entonces, la palabra mestizo o ladino conformaba todas las otras culturas o las otras razas que habían nacido de la mezcla de estos. Entonces, como les decía, los zambos, los negros, que era una raza pura, pero aquí no la tomaban, los zambos, los negros, los ladinos, como ya les dije, la mezcla de ellos, todos ellos eran constituidos como mestizos. Miremos aquí, mestizos en Guatemala. En toda la República de Guatemala, aquí como vemos en nuestro mapita, dice que según el censo poblacional que se efectuó en el año 2018 en Guatemala, se logró concluir que los mestizos o las personas que se autodenominan como mestizos o ladinos representan el 56% del total de la población. ¿Qué significa esto? Muchos de ustedes lo habrán escuchado o se los han dicho sus profesores o sus familiares. Anteriormente la población guatemalteca predominaban los mayas, pero con este censo que se efectuó en el 2018, se puede observar que los mayas ha descendido su cantidad, mientras que los mestizos o ladinos está aumentando. O sea, aquí podemos tomar en consideración o en cuenta que hay muchas personas que son indígenas que se están autodenominando mestizos o ladinos, y también hay ladinos que se autodenominan indígenas. No es una cuestión aquí como para entrar en debate en sí, solo es para mencionarlo. Ya aquí estamos mencionando sobre la ubicación geográfica. Como les había mencionado, aquí en toda la República de Guatemala podemos encontrar mestizos o ladinos. Sin embargo, como ya lo habíamos puesto acá, toda la República y oriente del país. Podemos confirmar a la hora de ir a ver en el censo en dónde está ubicada la mayoría de la población, vamos a encontrar que toda esta área oriental, desde Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa, y el sur podemos tomar todavía aquí, Escuintla, hasta Retauleu, podríamos pensar. Toda esta área sur y oriente de la República es donde se concentra la mayoría de personas que se autodenominan o son mestizos. Aparte de eso, de esos lugares, hay una concentración bastante grande en el departamento de Guatemala. Aquí también les tengo otro mapita y se los puedo mostrar. Como les decía, Guatemala, Jalapa, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla todavía se puede considerar, Suchitepeques y Reu. Son los lugares donde más predominan los ladinos. Suchitepeques desciende un poco porque hay una gran cantidad también de indígenas. En Zacatepeques también es área mezclada, pero sí Guatemala. Continuemos. ¿Alguna duda hasta este momento, compañeritos?
o compañeritas? ¿Todo claro? Continuamos. Ok. Vamos a enfocarnos un poco más ahorita sobre las características. Tenemos que recordar que nuestro tema, uno de los temas de nuestra unidad está relacionado con las características de los 4 pueblos que conforman Guatemala. Entonces, miremos las características del pueblo ladino. Miremos, no lo colocamos aquí en nuestro lluvia de ideas, pero aquí tenemos idioma, coma, acentos. ¿Por qué puse esto acá? Porque quiero que sepan que el idioma materno de los ladinos, perdón, y de los mestizos es el castellano o español. Las personas que se autodenominan ladinos o mestizos tienen que tener como primer idioma el castellano o español. ¿Y por qué les puse acentos? ¿Por qué? En sí, pues porque si nosotros vamos a diferentes áreas de la República de Guatemala, cada región tiene su propio acento. Por ejemplo, dicen que los que vivimos aquí en el área central, en el departamento de Guatemala, no tenemos acento, pero ustedes han escuchado que las personas de Oriente, que su primer idioma es español, a muchos de ellos los molestan porque dicen que hablan como cantadito o no sé qué. Pues eso sucede con cada una de las regiones del país. Dependiendo del contexto, tal vez no el contexto, sino que si tomemos la palabra región, va a influir la forma de hablar de esa área y los demás van a tener el mismo acento, el mismo tono de voz. La vestimenta. Otra de las características, otro de los factores que podemos encontrar o cuestiones que diferencian la cultura maya con la cultura o el pueblo ladino o mestizo es la vestimenta. Así como yo ando vestido con ropa como se vestiría un ladino, no me estoy autodenominando ladino, dejemos eso por un lado. Tomemos ahorita cómo me estoy vistiendo yo. Como una persona mestiza, occidentalizada, porque tenemos influencia de otros países y todo, donde la mayoría de población no es indígena o es nula. Entonces, los ladinos normalmente no utilizan vestimentas como los indígenas. Huipil, corte, por ejemplo, las mujeres. Las costumbres. Aquí pusimos tradiciones. Nuestro mapita, nuestra lluvia de ideas. Costumbres. Normalmente las costumbres entre los ladinos y los indígenas es muy similar. ¿Por qué? Porque básicamente se podría considerar que los ladinos no tienen una cultura propia. ¿Por qué? Porque son la mezcla de 2 culturas, de los mayas o de los indígenas con la mezcla de los españoles. Una mezcla que se dio hace cientos de años. Entonces, todas las costumbres se han venido como extrayendo, se podría decir, un poquito de los blancos y un poquito de los indígenas y esa mezcla. Sin embargo, si vamos a regiones como en el oriente, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa, vamos a encontrar cuestiones relacionadas entre la vestimenta y las costumbres. La gente en esas áreas andan con sombrero, con vestidos con pantalones de lona, botas con cinchos así grandes y hasta con pistolas y sombrero, como decía. Pues eso es parte de sus costumbres y de sus vestimentas. Entre las costumbres que ellos tienen están cuestiones como hacer el jaripeo, hacer cuestiones de ecuestre. Para los que no saben, compañeros, creo que la mayoría no sabe qué es ecuestre. Son actividades con los caballos, se podría decir. De hecho, es hasta un deporte olímpico.
Entonces, otros van a los palenques, que son las peleas de gallos. Y ese es el tipo de cuestiones, de costumbres que tienen los ladinos. No todos, pues, porque, por ejemplo, aquí en la ciudad no se acostumbra a hacer ese tipo de cosas. Antes tal vez, pero desde que yo tengo uso de razón, pues, no, nunca he ido a un jaripeo ni nada así. Va. Miremos esto de la religión. ¿Se recuerdan que en la clase anterior, cuando estábamos hablando acerca de los mayas, se mencionó que los mayas, la mayoría eran católicos, tenían cuestiones con sacerdotes mayas y profesaban diferentes religiones? Pues los ladinos es básicamente lo mismo, predomina el catolicismo, porque Guatemala es un país donde predomina el catolicismo, sin embargo hay otras religiones que están en crecimiento. Y como les digo, sucede exactamente lo mismo entre los indígenas y los ladinos. Continuemos. Ya les había mencionado yo lo del tipo de vestimenta. Vamos a agrandar. Aquí hay una persona, por el tipo de vestimenta y todo, y porque está con un caballo, se podría pensar que es una persona del oriente del país. Ya vieron, tiene sombrero, camisa de cuadros, el cincho, pantalón de lona. Aquí no se mira la cuestión de las botas, pero estoy casi seguro que andaba con botas. Aquí está lo de los ecuestres, como les decía, las actividades con caballo. Ya el señor aquí ya anda con vestido como de vaquero, lleva a su hijo con él. Con lo de la vestimenta, si se dan cuenta el tipo de vestimenta que cargan o que llevan los ladinos es básicamente como normalmente nos vestimos. Creo que la mayoría de ustedes aquí en la clase se autodenominarían ladinos, pero sin embargo tenemos aquí al compañerito que es hondureño, que se nota que es afrodescendiente. Realmente no sé si él se considera como tal o sus papás si se consideran como tal, pero continuemos. ¿O tienen alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Otra de las características son las actividades económicas. Como ya les mencioné, la mayoría están en el área oriental del país. Bueno, están en todo el país, pero si nos enfocamos en el área oriental, muchos de ellos se dedican a cuestiones como la ganadería y todas las cuestiones que están relacionadas con ella, que se entienda lácteos y derivados del ganado en sí, carne y cuestiones como esas. También están enfocados en la agricultura. Dependiendo la región del país, va a ser el tipo de agricultura que van a desarrollar. Cada uno de ellos puede hacer diferentes actividades. Por ejemplo, en el área de Jutiapa, hay un lugar que se llama Chuapa y es conocido porque siembran cebolla. Y así van a haber lugares donde están enfocados a cuestiones específicas. También está toda la cuestión porcina o todo lo relacionado a los cerditos. Aquí hay una cuestión. Otra de las características está relacionada a la gastronomía. En Zacapa es muy famoso con las personas ladinas ahí comer yuca con chicharrón. Pues a mí me encanta y si no lo han probado se los recomiendo. También otra de las cuestiones de la gastronomía con los ladinos está todo lo relacionado a los derivados de la res, digamos carne asada, no sé, comidas con carne básicamente. Y ahí difiere un poquito con los indígenas, porque si se recuerdan en la clase anterior vimos que ellos comen carne porque lo hacen, pero tenían muchas cuestiones que estaban derivadas del maíz y con especies. O sea, también los ladinos consumen tortilla o cuestiones a base de maíz, porque como ya les dije, es una mezcla entre una cultura y otra. Miremos, ¿qué otras características? Artesanías.
En el área oriental podemos encontrar diferentes tipos de artesanías, tal vez no artesanías como lo que vimos que hacían los indígenas, pero sí en cuestiones comestibles, como los puse ahí, dulces y pan. Estas rosquillas, tal vez no son rosquillas, sino que bolas de anisío se llama, que son muy famosas en el oriente. También están las quesadillas, eso es más que todo en el área de Jutiapa, allá en la frontera con El Salvador. Estas personas hacen quesadillas de queso, de maíz, creo que también hacen, de varias cosas. Igual en Zacapa, de hecho hay un lugar muy famoso en Zacapa, que se llama San Jorge, su municipio, donde venden unas quesadillas muy buenas. Se las recomiendo. Aquí está este vasito que alguno de ustedes sabe qué es, ¿no? No tienen idea. Pues ese es el fresco de pepita. Eso es muy consumido en el área de Zacapa. Y muy rico también. También se los recomiendo. Y también tenemos esta cuestión de que son las tortillas de harina. Esto es muy fácil encontrarlo aquí en la ciudad de Guatemala, pero originalmente, o tal vez no la palabra correcta es originalmente, pero sí se consume mucho en el área de Zacapa, también en el área de Izabal, pues está a la par, pero también es muy buena, también se los recomiendo. Aparte de eso, vamos a ver, vamos a hacer una especie, un cuadro comparativo. Hicimos una lluvia de ideas, ahora vamos a ver un cuadro comparativo entre los ladinos y los mestizos. Ya vimos la vestimenta de los ladinos está occidentalizada. Vamos a ver todas las características que tenemos aquí de los ladinos. Vestimenta occidentalizada, gastronomía a base de animales como las vacas y el cerdo, también se podría decir. El idioma es español, materno es español. La mayoría están ubicados en el oriente del país, también en el área central, o sea, entiéndase el departamento de Guatemala. En cambio, los mayas, normalmente, la vestimenta más que todo está más identificada con las mujeres. La vestimenta es con trajes típicos, con huipil y corte. La comida a base de maíz y especias, como ya lo habíamos visto. Los idiomas mayas, en la clase anterior vimos que tenían 22 idiomas. Sin embargo, hay un par de idiomas que ya están como desapareciendo. Lo podemos ver más adelante. Si tienen dudas, lo mencionamos. Y aquí está lo opuesto. La mayoría están ubicados en la región occidental del país. O sea, está bien marcado. De un lado, del lado del oriente, están los ladinos y del occidente, los indígenas. Vamos a ver. Les voy a dejar una pequeña hoja de trabajo para que hagan en su casa. Esta es básicamente, la voy a agrandar para que la puedan ver. Vamos a leer, voy a leerles las instrucciones. Anoten cada uno de los espacios vacíos, ideas que tengan relacionadas a ladinos o mestizos de Guatemala. Posteriormente deben de pegar esta hojita en su cuaderno. Ya tienen bastantes ideas, ya lo vimos ahorita en la clase. Entonces, ya se nos está terminando el tiempo, entonces solo necesito cerrar la clase del día de hoy. ¿A qué conclusión podemos llegar con todo lo que hemos visto? Que los ladinos o mestizos es básicamente la cultura que nació entre la mezcla de los españoles y los indígenas en la época colonial. Sin embargo, se fueron añadiendo otras culturas. También entraron ahí los zambus, y, no sé, todas esas nuevas castas que se formaron en la época colonial. Entonces, ya sabemos eso, que se formó de esa forma, que entre sus características principales se encuentra que el idioma español es su idioma materno. La vestimenta
es diferente con relación a la de los mayas y están ubicados principalmente en el área oriental del país. Entonces, ¿tienen alguna duda, compañeritos o compañeritas? ¿O les quedó claro todo? Si todo les quedó claro, los voy a ver en la próxima clase, en la cual vamos a continuar viendo más cuestiones relacionadas a las características de los 4 pueblos que conforman la República de Guatemala. Entonces, feliz noche y nos vemos el próximo día de clases.